ser humano se le llama trompa de falopio y actualmente se está tendiendo a llamarle más oviducto, ¿verdad? Entonces tiene nombres diferentes. Va también a dar origen al conducto útero vaginal. En este caso solo la primera porción de la vagina, todo el útero, pero la primera porción de la vagina, y a otras estructuras que sostienen, ¿verdad?, a lo que es toda esta parte de ahí del útero, que sería el ligamento ancho del útero. Esas tres estructuras van a estar formadas por el conducto paramesonéfrico. Entonces, al inicio, pues, como ustedes pueden ver, aquí está el conducto paramesonéfrico, que es el que estamos estudiando ahorita, y pues el mesonéfrico aún se logra observar, que sería este. Recuerden que el mesonéfrico también tiene que ver en el aparato urinario, entonces también por eso todavía se logra ver ahí bastante, ¿verdad? Porque por eso se llama urogenital, porque está como que de la mano, ¿verdad? Van unidos. Y se llama así, pues aquí está todo lo que es el mesonefros, ¿verdad? Toda esta parte de acá, que es la segunda etapa de desarrollo del riñón. Y aquí tenemos las gónadas, que en este caso pues van a formar, o ya se formaron ovarios, y finalmente la otra etapa del riñón, que sería el metanefros, también se ve aquí. Y a esto lo vamos a ver en un momento. Esto es importante también, el seno urogenital, porque desarrolla el resto de la vagina. Pero lo vamos a ver en un momento. Entonces, aquí tenemos el conducto paramesonéfrico y su porción que está libre, ¿verdad? Es esta que está acá, que es la parte craneal, o sea, la parte que está más cerca de la cabeza. Esa no está fusionada y es la que va a dar origen a la tuba uterina, ¿verdad? Aquí pueden ver, esta es la abertura del infundíbulo, se le llama al inicio de la tuba, ¿verdad? Y continúa aquí libre y luego ya en su parte caudal se va a fusionar y ahí es donde va a formar el primordio, se llama lo primero, que corresponde al útero, que sería todo esto, y la primer porción o la parte superior de la vagina. Aquí pueden ver cómo también ya se están fusionando lo que son los conductos paramesonéfricos, ¿verdad? Y se está regenerando lo que es el mesonefros. Entonces ese, como ya no nos va a funcionar en este caso, pues se va a ir regenerando, ¿verdad? Y esta fusión trae consigo, como les decía, también la formación de los pliegues peritoneales, que serían acá, y eso va a formar el ligamento ancho del útero, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, que sería este nivel, que es lo que va a sostener prácticamente, ¿verdad?, al útero. Aquí ya entonces dice, como ya se formó el primordio útero-vaginal, va a dar origen al útero y a la vagina en su porción superior. Bueno, el estroma, recuerden que siempre estroma es tejido conectivo, ¿verdad? El estroma endometrial, o sea, el estroma del útero, y el miometrio, que es músculo, que ya lo vimos también, esos se van a derivar de lo que es el mesénquima, que así se llama el tejido conectivo del embrión, mesénquima, ¿verdad? Entonces se forman de parte del mesénquima, o sea, del mesodermo, ¿verdad? Entonces, no, como yo siempre les digo, los órganos, se habla de un origen principal o primordial, ¿verdad? Viene del ectodermo, por ejemplo. Sin embargo, dentro de ese órgano que se forma, también va a haber tejido que viene del mesodermo, generalmente, porque es vasos sanguíneos,
tejido conectivo, si hay cartílagos, todo eso que lo sostenga, eso viene el mesodermo. No quiere decir que es exclusivo solo de una capa, pero se habla de que proviene de X capa porque es lo que va a dar origen principalmente, ¿verdad? Sin embargo, dentro de los órganos, les repito, hay también otras estructuras que provienen del mesodermo, ¿verdad? Por ejemplo, o del endodermo en algunos casos. Aquí tenemos todavía una etapa indiferenciada a las 7 semanas, ¿verdad? Pues es la que les mostré anteriormente. Aquí está el conducto paramesonéfrico, aquí está ya formando el útero y la porción inicial de la vagina. Y aquí tienen a las 9 semanas en otra, esto es una vista frontal y esta es una vista lateral. Entonces, en la vista lateral podemos ver también cómo viene el conducto paramesonéfrico. Y acá podemos observar también estas estructuras que están en amarillo. Recuerden, amarillo es endodermo, ¿verdad? Todo lo que está más adentro. Y esto de acá es muy importante también, que es la porción del seno urogenital, porque esto va a dar origen al resto de la vagina, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos empezar a ver ya. Y también aquí en las 9 semanas pues ya está dividido lo que es la porción urogenital, quiere decir la porción que tiene vías genitales y también urinarias, y la porción rectal, o sea el recto. Ahorita lo vamos a ver. Aquí viene, al inicio viene un tabique acá, que es de tejido mesodérmico, y no se han separado estos. Ahorita lo vamos a ver en otras slides. Pero al final, quiero que se graben, al final, ya cuando se diferencian, después de la 6ª semana, esto se divide, ¿verdad? Y va a quedar el recto por aparte y lo que es la porción urogenital por aparte. Por eso me gusta que lo vean desde aquí. Esta es la parte caudal a las 8 semanas, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Ya aquí está el recto. Esto que está acá era el tabique, mejor dicho, urorectal, que separa a la porción de lo que va a ser genitales y aparato urinario de lo que es la porción del recto, ¿verdad? O del ano, que más adelante va a ser el ano. Esta es la que ya les mostré. Entonces la vagina dice, el epitelio vaginal, eso, la parte más interna se va a derivar del endodermo, ¿bien? O sea que tenemos la porción más interna del endodermo, lo que es la porción muscular, ¿verdad? O la capa intermedia viene del mesodermo. Aquí ya pueden ver. Entonces, la pared fibromuscular de la vagina se desarrolla el mesénquima, es lo que estoy explicando. O sea, que lo de adentro viene del endodermo y lo que lo va a circundar, que es músculo y tejido conectivo también, y también hay vasos sanguíneos, viene del mesoderma, mesénquima en este caso, porque es un embrión, ¿verdad? Y más adelante se va a formar la luz vaginal, ¿verdad? Porque al inicio la vagina va a estar cerrada, pared con pared, pero poco a poco se va desarrollando y se va a formar la luz. Luz es el espacio, ¿no?, que hay. Y se van a separar sus células centrales. Y las células periféricas, dice acá, forman el epitelio porque estaban juntos así, y al separarse, esto que queda aquí es el epitelio de la vagina, ¿verdad? Es la parte interna que viene del endodermo. Y después la capa que está de músculo y tejido conectivo, eso viene del mesodermo. Y la capa más externa, que sería una serosa, pues también esa con el tejido conjuntivo, también sería el mesodermo, ¿no? O mesénquima. Entonces, hasta la etapa fetal, imagínense, fetal tardía, la luz de la vagina, esta es ya la vagina, vean, todo esto es el útero, aquí está mucho más desarrollado,
Aquí pueden ver lo que es el ovario, el ligamento ovárico. ¿Se recuerdan? El ligamento mesovárico lo vimos cuando era una gónada ya diferenciada, ¿se acuerdan? Pues este es el mismo ligamento ovárico, en este caso, es el que sostiene al ovario. Estos nombres, epóforo y paróforo, son estructuras remanentes de lo que iba a ser la estructura del macho. Entonces no pongan asunto aquí en la hembra. Y aquí pueden observar ya lo que es la tuba uterina, el útero. Dependiendo de la especie, el útero va a tener diferentes formas, eso lo van a ver en anatomía. En este caso es de una mujer, de un humano, pero en el caso de los animales incluso hay úteros que están preparados para ser multíparos, ¿verdad? Y otros uníparos, o sea, pueden tener muchos fetos o pueden tener uno solo, o dos, digamos, ¿verdad? Pero va a variar la forma. Entonces, regresando acá, este es el útero y aquí está la vagina en su porción superior, que viene todavía de acá, y en su porción inferior, que ya viene del seno urogenital. Y al principio esta luz de la vagina va a estar separada a nivel del vestíbulo, esa es la entrada de la vagina. Aquí existe una membrana que se conoce con el nombre de himen. Y esta es la que separa originalmente la parte interna, digámosle así, o más interna de la vagina con la parte más externa. Pero tiende a romperse en el periodo perinatal y queda como así libre como una membrana, ¿verdad? Queda como un pliegue delgado de una membrana, ¿verdad? Es esto y queda ahí libre. Y este himen pues, ya está en amarillo, perdón, porque proviene del tubérculo del seno, o sea, todo donde estaba el seno urogenital, que ya les voy a enseñar otra vez. Bueno, entonces ahí estaríamos con la vagina, ¿verdad? El útero y vagina. Y vamos a ver ahora lo que sería el desarrollo de los genitales externos, o sea, la vulva, ¿verdad? El clítoris, vulva, en el caso de la hembra. Y en el caso del macho, pues vamos a ver después lo que va a ser el pene, ¿verdad? Pero al inicio, repito, ambos sexos son similares, o sea, tienen una etapa indiferenciada, al igual que el ovario y que el testículo, ¿verdad? Y es similar inicialmente el desarrollo. Lo que los va a diferenciar empiezan más o menos esas características a la 9ª semana. Miren, 9ª, o sea que ahí empieza ya a haber diferencias y hasta la 12ª, o sea 3 meses, van a estar totalmente ya diferenciados. Vamos a ir apuntando otra vez para todo lo importante. Entonces vamos a ver, a la 9ª semana van a estar ya, empiezan a diferenciarse, ¿verdad? Empiezan a diferenciarse. Los órganos sexuales externos. Y hasta las 12, o sea, 12ª, ya están diferenciados. Por eso es que cuando hacen un ultrasonido, si quieren estar 100% seguros, sería el 3er mes, ¿verdad? En especies, por ejemplo, bovinos, equinos. Sin embargo, se puede empezar antes porque hay ciertas estructuras que también nos van a dar ya el tip de que va a ser hembra o macho, ¿verdad? Entonces van a pasar por una etapa indiferenciada, que esto va a ser al igual que cuando aparecen las crestas gonadales a la 4ª semana, ¿verdad? A la 4ª semana están en su etapa indiferenciada.
los órganos sexuales, ¿verdad? Que eso estamos hablando. Están en su etapa indiferenciada y aquí, en esta etapa, lo que sucede a la cuarta semana es que se forma esta estructura tan importante que se conoce con el nombre de tubérculo genital. ¿Sí? El tubérculo genital aparece ya a la cuarta semana en ambos sexos. ¿Sí? Y esto solo les voy a hacer un dibujito aquí como de un embrión para que tengan la idea de dónde estamos hablando. Les hago así para que sepan que está la cabeza, este es el corazón, aquí está el cordón umbilical y aquí estamos, aquí es donde estamos platicando ahorita a nivel de la cloaca. ¿Sí? Aquí hablamos que hay una cloaca, muy al inicio, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, pero ustedes lo están viendo frontal, ¿verdad? Entonces acá se forma ese tubérculo. Aquí está el tubérculo. Eso que estamos hablando. Bueno, para que tengan una idea de dónde estamos. Entonces, a la cuarta semana aparece ese tubérculo y está situado, dice, en el extremo craneal, o sea, en la parte más hacia arriba, de lo que es la membrana cloacal. La membrana cloacal es esta. ¿Sí? Membrana cloacal y este es el tubérculo. Ahí estamos. Y pronto se van a desarrollar, o sea, además de ese tubérculo genital aparecen, todo esto es la membrana cloacal, alrededor de ella aparecen unos pliegues que se llaman urogenitales y más hacia afuera aparecen otras pliegues o tumefacciones que se conocen con el nombre de labio escrotales. Vean, hasta el nombre lo dice. Si es hembra va a ser los labios genitales y si es macho va a ser el escroto, ¿verdad? Ahí está, el nombre lo dice. Pero ahorita se llama labios escrotales porque no sabemos qué va a ser, ¿verdad? Entonces, bueno, y los pliegues, ¿verdad? Los pliegues alrededor de la membrana cloacal y las tumefacciones o pliegues labioescrotales en la parte más hacia afuera. Bueno, seguimos. Siempre en la etapa indiferenciada ese tubérculo genital se va a alargar, ¿verdad? Y va a formar el falo. En el caso de las hembras va a ser más grande que en el macho. Este falo es el que va a dar origen sea al clítoris en la hembra o al pene en el macho. ¿Sí? Entonces, en la hembra al inicio, más o menos hasta la 18ª semana, este falo, o sea, incluso el clítoris ya va a ser un poco más grande que lo que es el pene, pero después ya empieza a desarrollarse más el pene, ¿verdad? Entonces, en etapa indiferenciada se forma el falo, o sea que primero es tubérculo y después falo, ¿verdad? Aquí es tubérculo. Y este después se alarga y forma el falo. Esta es una estructura muy importante, ¿verdad? Para el aparato genital externo. Y después, aquí eso pueden apuntar ustedes también, ahorita se los voy a poner, al final de la 6ª semana, que todavía es etapa indiferenciada, el tabique es lo que les estaba mencionando. El tabique urorectal, que sería a este nivel, se fusiona, se une con la membrana, con la membrana cloacal aquí en este caso, y después ya se llama membrana anal o membrana urogenital, se unen, ¿verdad? Y la va a dividir, ese tabique se va a poner aquí en medio y la va a dividir, ahorita se los voy a enseñar en la otra foto, los va a dividir en una membrana urogenital y una membrana anal, ¿verdad? Eso es a la 6ª semana. Todavía estamos en etapa indiferenciada. Entonces a la 6ª
se forman las membranas urogenital y la membrana anal. Esto es importante porque aquí es donde ya la siguiente, cuando se sigue desarrollando, las siguientes semanas, esto se va a separar lo que es el ano de lo que sería la parte urogenital, ¿verdad? Luego esas membranas se van a romper, ¿sí? Porque se rompen ya para quedar como orificios, ¿verdad? Se rompen a la 7ª semana y van a formar el ano, que sería este nivel, pero aquí todavía está como membrana, y el orificio urogenital. A la 7ª semana se rompen y ya forman los orificios. Entonces, 7ª semana, orificios. Anal y urogenital. ¿Sí? Vean ahí cómo vamos. Bueno, y aquí habla también de un surco, porque ese surco uretral se extiende a lo largo de la superficie ventral del falo. Ese surco es el que más adelante va a formar la uretra y que va dentro de lo que es el pene, ¿verdad? Los machos. Entonces, por eso se extiende a lo largo de la superficie del falo, ¿sí? Todo aquí va a ir un surco que más adelante va a formar la uretra, que va dentro del pene en los machos y que va en la vagina en las hembras, ¿sí? Aquí tenemos, tal vez aquí se va a ir aclarando un poquito, los derivados del seno urogenital y del recto, dice acá. Este es un embrión entre 4 y 5 semanas. Miren la vista lateral. Aquí, ¿qué dijimos? A la 4ª semana, etapa indiferenciada. A la 5ª también. Sí, 6ª. 4ª, 5ª y 6ª son indiferenciadas todavía. Entonces, entre 4ª y 5ª, aquí pueden ver el tabique, vean, urorectal que les mencionaba yo. Es este tejido mesenquimatoso, ¿verdad? Es el tabique urorectal, que va a ir creciendo, vean aquí, crece y divide, separa esta parte de esta otra parte, ¿verdad? Después de la 6ª. Y aquí está en vista dorsal. Tienen el mesonefros, el metanefros, ¿verdad? Y todo esto es en la porción del seno urogenital. Aquí lo tienen también. ¿Qué quiere decir eso? Porción del seno. El seno es lo que va a dar origen urogenital al aparato urinario. Ahí, aquí va a estar la vejiga urinaria. ¿Sí? Se forma la vejiga urinaria. Y se forman también los genitales. A la 5ª semana, veamos, ya creció un poquito más, avanzó ya más el tabique urorectal, y aquí también el seno urogenital ya se empieza a separar un poco, ya se divide en una porción vesical, miren, que es lo que da origen a la vejiga urinaria, una porción pélvica y una porción fálica, la que va a formar al falo, ¿verdad? Miren, aquí, del seno urogenital. O sea que el seno urogenital se va a formar la vejiga urinaria, la porción pélvica y el falo. Y de ahí del falo ya se forman lo que es el pene o y esta es una vista dorsal, la misma situación anterior. Aquí sí ya tienen más semanas, tiene 6 semanas, vean, ya el tabique se para, ¿sí? ¿Ven? Este es el tabique urorectal, ya separó la porción urogenital de la porción rectal. Aquí también, aquí hasta la porción pélvica, el seno urogenital, que sería este nivel. Y aquí, bueno, en la 6ª todavía estaban las membranas, ¿verdad?
Y esta aquí ya hasta a las 12 semanas, pues aquí definitivamente ya se rompieron las membranas que se rompían a la séptima y se formaron el orificio anal y el orificio urogenital. Y aquí pueden ver también ya más desarrolladas las estructuras, como por ejemplo el ovario, aquí es testículo y aquí es el ovario, y esta sería la tuba uterina, ¿verdad? El útero y todo esto de acá, la vagina. Y aquí pueden ver ya cómo está desarrollándose el clítoris y aquí ya el pene. O sea, aquí ya no se llama falo, sino se llama clítoris o pene, dependiendo si se hembra o macho, ¿verdad? Recuerden que a las 12 semanas es cuando empieza ya la diferenciación del ovario, ¿verdad? Entonces va como que de la mano ahí con eso. Y entonces, como no existen los andrógenos porque no se formó el testículo, ¿verdad? Entonces eso da facilidad de que ocurra la feminización de los genitales externos, ¿verdad? Que estaban indiferenciados. Entonces, como no existen los andrógenos, excepto cuando les dije se da el caso del primardinismo, pero lo normal es que no, ¿verdad? O sea, lo normal es que como no hay andrógenos porque no hay testículos, entonces el ovario puede desarrollarse bien y empiezan entonces ya a diferenciarse, ¿verdad? Entonces cesa el crecimiento del falo, que sería esto, y se va formando o transformando en lo que sería el clítoris, ¿verdad? Que les decía que incluso a las 18 semanas todavía está un poco grande. Y aquí pues siempre ven el surco que les decía, el surco uretral, y aquí está lo que sería el ano. El clítoris se va a ir desarrollando de una forma semejante a lo que se desarrolla el pene, pero los pliegues urogenitales, que serían estos que están aquí a la par, ¿verdad? Estos se fusionan, no se fusionan y van a quedar libres, en cambio en el macho sí, ¿verdad? Y entonces, excepto en las funciones posteriores, aquí cerca de lo que va a ser el clítoris, acá se va a formar un frenillo, se llama, ¿verdad? Pero eso no es tan importante. No se tienen que aprender todo, ¿verdad? Pero lo que tienen que aprender es lo básico, qué semana, cuándo ya se desarrolló, cuándo se diferenció, ¿verdad? Y las partes que no se fusionan de esos pliegues van a formar los labios menores. Por eso es que están así libres, porque recuerden que en la hembra tenemos la vulva externamente, tienen los labios que están externos y los labios que están internos, ¿verdad? Entonces se llaman labios menores los de adentro y labios mayores los de afuera. Entonces estos ya se forman los labios menores, ¿verdad? Y lo que son los pliegues, estos que estaban más afuera, los labios escrotales se llamaban, en este caso ya se van a fusionar en su parte posterior, o sea aquí, y forman esta comisura labial, y estos van a formar lo que son los labios mayores, labios menores, labios mayores, en la hembra, ¿verdad? Y al centro queda el surco detrás. Que este surco va a ir sale por lo que va a ser la vagina, ¿no? Ahí va a salir la orina. Y aquí vean ese tabique urorectal, ya se agrandó, digamos así, en tamaño, y ahora sí ya está bien separado. Aquí está el ano, y aquí va a estar los genitales externos femeninos, ¿verdad? La mayor parte de estos pliegues labioscrotales que no se fusionaron quedan libres y son los que van a formar entonces los labios mayores o los que están más afuera, los que vemos nosotros ya en la vulva, ¿no? Por ejemplo en una vaca, yo siempre pienso en una vaca que es
tiene más grande los genitales externos, se puede uno ver mejor todo. Luego dice, la parte fálica del seno urogenital origina el vestíbulo de la vagina. O sea, el vestíbulo es la entradita, ¿verdad? Cuando ustedes separan los labios vulvares mayores de una vaca, pensemos, logran ver la mucosa de la vagina y eso inicial se llama vestíbulo, ¿verdad? Vestíbulo vaginal. Y muchas veces cuando tienen que sacar una muestra de orina, pues se pasa una varillita y tienen que buscar ahí el orificio del que viene de la uretra, ¿no? Y hasta etapa fetal tardía se separará. No, eso ya lo hemos visto, que está cristalina y está separando hasta etapa fetal tardía lo que es la porción del vestíbulo, o sea, hasta la entrada de la vagina con la parte que está hasta atrás. Esto ya lo vimos, suele romperse, queda como una membrana y este himen deriva del tubérculo del seno, ¿no? Todo, casi, o sea, todo lo que es genitales externos va a originarse de esa parte inferior que tiene que ver con el tubérculo del seno o el seno urogenital. Ahorita vamos a ver esas estructuras. A ver, bueno, les voy a enseñar aquí. Voy a regresar donde está el tubérculo del no. Hay uno donde está muy bonito el tubérculo del seno, que está al inicio. Aquí creo que es. Aquí está, miren. Entonces, esta deriva de acá, miren. De aquí deriva todo eso que estamos hablando ahí de la y todo esto es el seno urogenital. Este es el tubérculo del seno. Bueno, otra vez. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Va más o menos? Vamos. Sí tienen muchos nombres y así, pero ya leer ustedes ya les va a facilitar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí para poder entrar a ver esto? Hablen ahora. Va, pues. Entonces vamos a ver, además de todo esto que hemos visto, o sea, del ovario, cómo se forma y lo que son los órganos externos de la hembra, ella también tiene glándulas sexuales o genitales que son anexas. Anexas quiere decir además de, o sea, la parte. Y también hay glándulas mayores y menores vestibulares, ¿verdad? Glándulas vestibulares mayores y menores. En humanos las mayores todavía le llaman de Bartolini. Y estas glándulas, más que todo, su función es secretar, ¿verdad? Entonces su nombre lo dice, son glándulas y estas van a secretar líquidos que van a servir para lo que es el celo, ¿verdad? Cuando la hembra está en celo, sirven de lubricante, por ejemplo, ¿verdad? Para que no esté seco ahí, ¿verdad? También a veces ayudan en el caso del parto, o en la situación del parto, también van a secretar un poquito, ¿verdad? No se asemejan por los líquidos de lo que vienen de los sapos, pero también tienen función, ¿verdad? Se parecen o son homólogas a las vulvouretrales del macho, las mayores. O sea, fíjense, son bien importantes y tienen bastante secreción. Y se forman en el seno urogenital otra vez, ¿verdad? Aquí veamos, ya se desarrolló más, esta es la vejiga urinaria, miren. Y todo esto es parte del seno urogenital, esta es la porción pélvica, ¿verdad? Y aquí pues la porción está más abajo, de donde era el falo, digamos. Y acá pues, esta es la vagina, ¿verdad? Y aquí es donde están, en la vagina, van a estar las glándulas vestibulares mayores. ¿Sí? Están allí en especies grandes como la vaca, se logra ver los orificios, ¿verdad?
La desembocadura se encuentra en las paredes laterales, aquí, ¿verdad? Como les dije, del vestíbulo de la vagina. Y aquí también hay diferencias en las especies, ¿verdad? Gata, vaca, borrega tienen desembocaduras, pero tienen solo 2, y las yeguas tienen 2 redes. Pero esa ya es anatomía, solo para que ustedes tengan una idea. Acá corresponden a 2 masitas compactas a cada lado y se van a abrir en lo que es la pared de la vagina, en sus conductos, y a veces se vuelven quísticas. Por eso les digo que a veces, pues sí, o sea, cuando uno hace examen clínico es bueno revisar también, ¿verdad? Que no van a estar ahí quísticas. Ahora, las menores están presentes en perras, cerdas, yeguas, vacas y borregas, ¿verdad? Y son varias y también drenan cada una en su conducto a este nivel siempre. Su secreción es mucoide, por eso es que cuando abrimos la vulva y vemos que están en celo se ve como un moco. Incluso en vacas es bastante la secreción y ustedes logran ver cómo cae ese moco de la vulva, ¿no? Son muy activas durante el estro, ¿verdad? Y secretan el moco lubricante que ya les mencioné para favorecer el proceso copulatorio. Esto hace que se vea como húmeda también la parte de la vagina. Cuando ustedes hacen el examen y abren los labios mayores, pueden ver cómo se ve como brillante y húmedo, ¿verdad? Al momento de estar en celo, es mayor esta apariencia. Y esta secreción también contiene feromonas, que esto sirve para ayudar a estimular a los machos, ¿verdad? Y también, bueno, en camellas, que esa no es mi área, pero me parece interesante, ellos sienten a varios kilómetros de distancia el olor, ¿verdad?, de la camella y llega, ¿verdad? También hay glándulas sebáceas a este nivel, alrededor de la vulva, y que también secretan un poco de moco, ¿verdad? Entonces, en lo que es la hembra, veamos qué pasa con los canales de Gardner, también se le llama. Los mesonéfricos es un nombre mejor, o de Wolf. Estos pueden, les decía, se pueden encontrar también en la pared vestibular vestigios, ¿verdad? Porque como ya no se desarrollaron, se van a encontrar ahí los como hundimientos a cada lado del orificio uretral. Y en la vaca se pueden ver, ¿verdad?, los orificios como depresiones a nivel de la mucosa vaginal. Son visibles. Son visibles, pero hay que saber dónde y porque tener buen ojo, porque son chiquitos. Y bueno, y eso sería de la hembra. Y solo, no sé, dudas hasta ahí de la hembra, cualquier cosa de la hembra. ¿No? Entonces comenzamos con macho, ¿sí? Comenzamos a ver 5 minutos los machos. Vamos a ver lo mismo que vimos en la hembra, su origen embrionario, diferenciación de testículos, las vías de conducción que provienen del mesonefros, que sería el epidídimo, conducto deferente. También vamos a ver los genitales externos y las glándulas genitales anexas. O sea, los machos tienen lo mismo que la hembra, pero lo mismo, pero no igual. Sí, diferente forma. Pero en su origen ambos igual, o sea, ahí vienen igual. Bueno, a partir de aquí viene, entonces, en la gónada, los testículos se van a diferenciar a partir de la gónada indiferente, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Aquí estaban todos los gonadocitos, viajan por el mesenterio, llegan a la cresta gonadal, ¿verdad? La estimulan, empieza a desarrollarse. Este epitelio celómico
forma cordones y los gonocitos se ponen en medio de esos cordones. Hasta ahí son indiferentes, ¿verdad? Los cordones no se han separado del epitelio. Y entonces, dependiendo si es hembra o macho, va a empezar a las 7 semanas en el macho o a las 12 semanas en la hembra, porque este sí tiene un factor de desarrollo testicular, entonces tiene una ayuda ahí, no se vale. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa a la 7ª semana, ¿verdad? Entonces el factor de desarrollo testicular viene y los induce o los influencia a la gónada indiferenciada a que los cordones sexuales primitivos que les dije que estaban aquí pegados al epitelio celómico en ese caso, y ahora aquí ya se está formando, que es la túnica lujídea, ¿verdad? Se separan del epitelio y van a formar los cordones testiculares, ¿verdad? Que vimos en el audio. Y al final de la 7ª semana, entonces dice, el epitelio y los cordones se desarrollan, en medio de los cordones y el epitelio, que era se forma un estrato de tejido conjuntivo que va a ser la túnica longínea, ¿verdad? Que es todo esto. Y luego se pone bien gruesa, ya lo vimos en el laboratorio. Y estos cordones se empiezan a anastomosar entre sí. ¿Qué es eso? Anastomosis. Sí, pero se unen, pero ¿cómo? Se entremezclan, porque van creciendo, entonces se van como mezclando, ¿verdad? Y son los cordones testiculares o seminíferos que vimos en el laboratorio. Aquí, por ejemplo, también si observamos, tenemos el conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico. El mesonéfrico es el que ahora sí se va a desarrollar, ¿verdad? Más o menos así, igual que aquí, en estas semanas. Y este va a degenerarse, ¿verdad? Se va a ir sufriendo degeneración. Hacia el 4º mes, o sea, 16 semanas, ya nos fuimos de la 7ª hasta la 16. Esos cordones testiculares, aquí pueden ver, ya están sumamente anastomosados y adquieren una forma como de herradura. Y esto es lo que les mencionaba, que sus extremos, los extremos de los cordones testiculares, se continúan con la red testicular o red de testis, que está como que dice donde está la médula del ovario. Estamos, sí, eso lo vimos en el audio, ¿verdad? Entonces todos estos van a ir a dejar, por así decirlo, sus secreciones ya cuando llegan a la pubertad hacia la red testicular, y esa red testicular va a salir hacia el epidídimo por medio de unos 6 conductos, que son los conductos eferentes. No confundirse, una D y una E es muy diferente. Si ustedes ponen conductos deferentes, ese es el conducto que se continúa con el epidídimo. Si ponen conductos eferentes, sin la D, son los conductos que salen de la red de testis y van a ir a unirse con el epidídimo, ¿verdad? Esto está entonces a las 20 semanas, bueno, aquí a las 16 semanas, y pasamos a las 20, a ver si está aquí a las 20. Sí, aquí están las 20 semanas. Hacia el hilio del testículo es esto de aquí. El hilio es siempre de un órgano donde está como sostenido y donde entran nervios, vasos sanguíneos, ¿verdad? Y entran y salen. Entonces, ese es el hilio, sería este nivel del testículo. Dice, los cordones se disgregan, los cordones estos de acá se disgregan o se dispersan en una red, que es la red testicular, ¿verdad? Y o red de Haller, también otro nombre, o red de testis. Y los túbulos de la red testicular, que son estos, son túbulos más o menos rectos, que los vimos en el laboratorio.
y forman en sus extremos los túbulos rectos también o vasos eferentes que se comunican con la cabeza del epididio. ¿Sí? Eso fue lo que ya les mencioné. Ya casi, un minuto. A las 20 semanas dice, que es la que estábamos viendo, la longitud de los cordones testiculares, o sea, todo esto ha aumentado tremendamente, ¿no? Y se convierten, dice, más sinuosos y con túbulos o canalículos seminíferos, así que hasta que se alcanza la madurez sexual, ya se van a llamar túbulos, no confundan eso. Cuando nacen son cordones, solo cordones. Hasta que llegan a la pubertad, estos se abren y ya se llaman túbulos seminíferos o canalículos. ¿Sí? Estamos claros con eso, ¿verdad? Igual en la hembra. En los cortes de un ovario de una hembra recién nacida o que no ha alcanzado la pubertad, ¿qué vamos a encontrar? Nada más. ¿Folículos qué? Primarios, solo primarios. Hasta después ya empiezan ya a formarse secundarios y terciarios para terminar de formar lo que es el óvulo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar acá. Esto ya se los dije, que cuando terminan y llegan acá a la red, desembocan en los vasos eferentes, o sea, los que salen y van a ir a comunicarse con el epididio. Lo dejamos aquí y continuamos, ¿verdad? Para que se puedan ir a su otra clase. Que tengan un bonito día.